Bienvenidos. Bien, hoy pues vamos a dar inicio entonces a nuestro mensaje de hoy, después de estos preciosos himnos. Creo que nuestros corazones ya están preparados para recibir del Señor su preciosa palabra. Los invito entonces a que me acompañen a orar, a colocar este tiempo en las manos del Señor para recibir su palabra. Padre, gracias Señor porque tenemos la esperanza de una vida nueva basada, Señor, en el fundamento, en el hecho de que tenemos un Cristo vivo que resucitó de entre los muertos. Oh Señor, rogamos tu gracia para que tu enseñanza en esta mañana nos muestre el camino que debemos seguir y pongas en nuestros corazones la disposición de ser algo más que oidores de la palabra, ser hacedores de la misma, ser unas personas efectivas, actuando con base en ella. Ministranos, Señor, transfórmanos, corrígenos, Señor, consuélanos, prepáranos, Señor, para recibir la buena obra, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, como decía mi hermano Santiago, pues este tiempo de Semana Santa, ¿no? Comúnmente, tradicionalmente, celebramos esa Semana Santa. Y repito lo que dije hace 8 días, aunque la Biblia no nos manda específicamente a celebrar la Semana Santa de una forma particular, sí es importante para cada uno de nosotros que tengamos este tiempo y de reflexión, de recordar ese evento glorioso y precioso de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente los últimos mensajes se nos convirtió como en una serie. Hace 15 días hablábamos específicamente de la identidad de Jesús, preparándonos precisamente para la Semana Santa. ¿Quién es Jesús? Y recordarán que tomamos como base el Evangelio de Mateo, cuando Jesús le pregunta a los discípulos: ¿y quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le respondieron: bueno, algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es el profeta Elías, otros dicen Jeremías. Y viene la pregunta importante para los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro sale como siempre y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Veíamos y nos hacíamos la pregunta en esa semana: bueno, ¿y para ti quién es Jesús? ¿Qué dices tú acerca de Jesús? Y en conclusión mirábamos que debemos tener una perspectiva real de quién es Jesús y de la transformación que Él opera en cada uno de nosotros. Bien, hace 8 días, continuando con nuestra serie, hablamos de que Cristo murió y resucitó por mí. Decíamos: ahora yo vivo por Él. Y tomamos como base el Evangelio de Marcos. ¿Recuerdan? En 3 partes del Evangelio, 3 capítulos diferentes, en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, el Señor les enseña a los discípulos lo mismo. En 3 ocasiones lo menciona allí Marcos. Y les dice: mire, yo llego aquí a Jerusalén y yo voy a sufrir. A mí me van a golpear, me van a escupir, me van a maltratar, me van a matar y luego al tercer día voy a resucitar. Parecía que los discípulos no comprendían qué era lo que les decía Jesús, porque en 3 ocasiones les dice lo mismo.
¿Y qué aprendimos nosotros sobre ese evento en particular? Aprendimos que Jesús tenía el conocimiento, Él sabía lo que le iba a pasar. Hace 8 días se celebraba el Domingo de Ramos, ¿no? La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, el último viaje que hacía a Jerusalén. Y Él ya sabía lo que iba a pasar esos días después, que iba a sufrir. Y les decía, le mostraba a ellos su valor. Recuerdan que Él decía que Él siempre iba adelante de los discípulos, sabiendo que iba a morir, pero Él iba adelante, siempre como diciendo, yo voy aquí a sacrificar, a entregar mi vida por ustedes. Veíamos entonces que esto era un escenario de amor, el amor de Cristo por nosotros, entregar su vida por nosotros. Y veíamos una parte muy especial, que era el poder de Jesús. Y recordarán, tal vez nosotros decimos, bueno, muerte y resurrección, y vemos el poder en la resurrección, ¿verdad? Jesucristo resucitó, eso es poder. Pero en su muerte no vemos tanto el poder de Él, porque más bien lo vemos como un acto de debilidad, como de impotencia. Él murió, pero no, veíamos que allí en la palabra también Él manifiesta su poder en su muerte, porque Él decidió el momento de morir. Igualmente, Él decidió el momento de resucitar. Ahí manifiesta su poder. Y finalizábamos allí el mensaje con la victoria, ¿no? La victoria que esto significa, su muerte y resurrección, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Muy bien. Siguiendo esta, toda esta historia de ese tiempo, de esa Semana Santa, hoy vamos a entrar un poco más en detalle de esos momentos últimos del Señor en la cruz. Por eso los himnos que entonamos están prácticamente exponiendo el mensaje del día de hoy. Vamos a desarrollar 3 puntos en nuestro mensaje, cuyo título es una pregunta. ¿Qué efectos produce la contemplación de la cruz? ¿Qué efectos produce? Nuestra idea principal, tanto general, dice, por medio de su glorioso sacrificio en la cruz, el Señor cumplía con el perfecto y amoroso plan de redención. Muy bien, hoy vamos a leer algo un poco extenso en nuestro estudio, pero comencemos allí en el Evangelio de Marcos. Seguimos allí. En primer lugar, acompáñenme en el capítulo 15, vamos a leer del versículo 33 al 39. Dice así la palabra. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad, este hombre era hijo
de Dios. Hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál es la mayor injusticia en el mundo o que el mundo ha visto a través de la historia? ¿Cuál es la mayor injusticia que el mundo ha visto a través de la historia? Quizá en este momento pasan por nuestras mentes muchos eventos en la historia realmente que manifiestan injusticia. Quizá alguien pensó en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler allá quería acabar con los judíos. Millones de personas inocentes murieron. Quizá alguien recuerda más recientemente el ataque terrorista a las Torres Gemelas, por decir algo. Miles de personas murieron. Actualmente, esta invasión de Rusia a Ucrania es una cosa absurda cuando vemos que matan familias enteras, personas que mueren allí sin tener nada que ver con una guerra tan atroz como ella. Nosotros aquí en nuestro país todos los días vemos hechos de injusticia. Recientemente, estos pobres soldados, 9 muchachos que estaban pagando el servicio militar, asesinados vilmente por el ELN. Todos los días, violaciones, secuestros, asesinatos. Mis hermanos, pero ninguno de estos terribles hechos que nos duelen, que nos dan pena, ninguno de ellos lo podemos comparar con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido un acto de injusticia mayor que ese. Miremos algunos aspectos, digamos, de procedimiento. Su caso fue mal manejado. Porque, por ejemplo, no se obedeció en ese momento la ley judía, que dice el mandamiento, no matarás. Sin embargo, allí mataron a Jesús. Las autoridades de esa época sobornaron a algunas personas, a algunos testigos, para que cambiaran la versión y acusar a nuestro Señor Jesucristo. El cargo contra él fue cambiado al mover de la corte judía a la corte romana. Cambiaron la versión, cambiaron la acusación. El gobernador romano lo declaró inocente. Dijo, no, yo no veo en él nada malo. ¿Sí? Sin embargo, me imagino la presión, él permitió violentar esa norma hasta el punto que dejó que lo crucificaran. Bueno, alguien podría decir, bueno, sí, pues él padeció y era inocente, pero ¿cuánta gente inocente muere, no? ¿Cuánta gente inocente es condenada a muerte? ¿Por qué pensar que ese es peor que los demás, verdad? La diferencia, mis hermanos, no solo es que Jesús era inocente de toda culpa, sino que Él era completamente inocente, absolutamente puro. Piensen en esto, mis hermanos. Jesús nunca cometió pecado, ningún pecado exterior. Él nunca robó, nunca mintió, no cometió ningún pecado interior. Es decir, no codició, no engañó. Es más, nunca tuvo un mal pensamiento. Nunca tuvo un mal pensamiento. Todos los segundos de todos los días de su vida, Él amó a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y amó al prójimo como a sí mismo, en su naturaleza humana, por supuesto. Siempre, en cada momento, Él cumplió con los mandamientos.
intentemos, mis hermanos, imaginar a una persona así de perfecta, ¿sí? Sin mancha, limpio. ¿Imaginamos a alguien? Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas a quienes admiramos. Qué lejos están de allí, ¿no? De ese estándar. Ahora considera lo que este hombre perfecto, este hombre santo, este hombre íntegro, amoroso y amable, tuvo que afrontar en la historia que acabamos de leer. Allí, ridiculizado por su reclamo de ser rey, fue golpeado, coronado con una corona de espinas, lo escupieron y murió de la forma más horrible, mientras sus enemigos se burlaban de él. Sus enemigos se gozan en la más grande injusticia que el mundo ha podido ver. Y vemos aquí en la narración de Marcos sobre la crucifixión, es de pronto la más breve de las que encontramos en los 4 evangelios. Os invito a que leamos allí en casa los 4 evangelios y vamos complementando. Pero Marcos aquí no intenta ser muy extensivo, pero hay una parte muy importante, porque Marcos nos enfatiza sobre la manera como las diferentes personas responden o reaccionan frente a Jesús en la cruz. Por eso el mensaje es: ¿qué efectos produce la contemplación de la cruz? Y vamos a ver el primer punto. ¿Cómo reaccionan algunas personas ante la cruz? Volvamos a nuestra idea principal. Por medio de su glorioso sacrificio en la cruz, el Señor cumplía con el perfecto y amoroso plan de redención. Vamos a mirar entonces la reacción nomás de 2 grupos que estaban allí presentes en ese momento. Primero, para los que toman nota, miremos los soldados. ¿Qué representaba Jesús a los soldados? Pensemos en eso, en ese momento. Bueno, simplemente para los soldados era otro hombre condenado a muerte. Era otra persona que llevaban allí y era parte de su trabajo, pues castigarlos y matarlos. Eso era lo que pensaban los soldados. Miramos allí en nuestro capítulo 15, vamos a leer del versículo 16 al 25. Dice: entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana. Lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Y poniéndose de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando los crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. Vamos aquí.
Estos soldados, digamos que estaban acostumbrados a esto, ¿no? Era parte de su oficio. ¿Cuántas personas nos llevaban allí a la muerte? Y para ellos Jesús era igual a todos los demás. Sencillamente, aquí hay otra, digamos, oportunidad para ellos de divertirse con alguien que luce tan débil, tan impotente. Así que ellos le pegaron, lo humillaron, lo insultaron, en fin. Probablemente estos soldados podían pensar, bueno, no nos preocupamos mucho, podemos hacer con él lo que quiera. Él no vale la pena, además va a morir dentro de unas pocas horas. ¿Sí? Divirtámonos con él. Vamos allá al versículo 24 de nuestro capítulo 15. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suertes sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era parte de la diversión. Entonces estaban allá tranquilos. No les importaba. Era una persona que la habían acusado, la habían condenado y su trabajo era matarlo, llevarlo allí a la muerte. O sea, ¿qué representaba Jesús para los soldados? Un objeto de diversión. Eso fue todo lo que ellos vieron. Ahora veamos otro grupo de personas. Ve, los sacerdotes y los que pasaban por allí. Vamos a entonces capítulo 15, versículos del 29 al 32. Dice, los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, descendiendo de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, a otros salvó él mismo, y él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. ¿Cuál era el enfoque de esos sacerdotes y escribas? Ellos veían, digamos, la debilidad o la ineficacia tal vez de nuestro Señor Jesucristo. Jesús pasa a ser también para ellos un objeto para su propio entendimiento, ¿no? Decía, si Él es el Rey, si Él es verdaderamente el Mesías, pues debería bajarse de la cruz. Diciendo ellos, los sacerdotes y escribas, bueno, finalmente ya después de tantos meses de lucha, después de intentar durante tanto tiempo librarse de Jesús, los sacerdotes dicen, ganamos. Eso era lo que queríamos, ¿no? Tanto que lo atacaron, pero al fin lograron su objetivo. Lo veían allí en una cruz. Este extranjero peligroso, decían ellos, cuelga allí de la cruz, expuesto para lo que ellos creen que es un hombre débil y agonizante. Entonces, ¿cómo juzgan ellos el poder de Cristo? No, porque ellos lo juzgan como diciendo, no, es débil, él no tiene poder. Si tuviera poder, se bajaría de la cruz inmediatamente. O sea que lo juzgaban o juzgaban su poder por la habilidad de salvarse a sí mismo. Por eso ellos concluyen que su obra terminó y es una obra ineficaz. Incluso uno de los ladrones que estaba siendo crucificado con Cristo se burla por su falta de poder.
Note que los sacerdotes y los transeúntes tientan al Señor del mismo modo que Satanás lo hizo. Recuerda cuando comenzaba el ministerio de Jesús, Satanás tienta al Señor, ¿no? Y le dice, bueno, lo lleva allí a la cima o al pináculo del templo y le dice, lánzate. Y como tú eres el Hijo de Dios, los ángeles saldrán y te recogerán, no te pasará nada, y así toda la gente te verá y va a creer. Era lo mismo que le estaban diciendo en ese momento. Bájate de la cruz, están allí los ángeles, y al verlo todos vamos a creer. Así estos personajes, estos soldados y esos sacerdotes encuentran en la cruz de Cristo diferentes usos o propósitos, como un objeto de burla o como un objeto de entretenimiento. Y muchos, mis hermanos, hacen lo mismo hoy en día. Jesús es una oportunidad de comercio para vender mercancías. Lo vemos, ¿no? Y en esta Semana Santa se incrementa la venta de muchas cosas. Todo a nombre de Jesús y de su muerte, de su sacrificio. Jesús es una fuente de emociones. Entonces hay esas reuniones donde se emocionan y la muerte de Cristo y bueno, ahora vamos a recoger el dinero, ¿sí? Y estas iglesias llamadas de la prosperidad están haciendo eso. Utilizan el evangelio, utilizan la palabra de una forma comercial o mercantil. La ejecución de Jesús en la cruz es la más grande injusticia que el mundo haya visto alguna vez. Y la injusticia se continúa multiplicando hoy en día. Así reaccionaron aquellas personas en esa época. Ahora vamos al punto número 2. Y es un momento en que Jesús hace una declaración extraordinaria. Nuevamente nuestra idea principal, por medio de su glorioso sacrificio en la cruz, el Señor cumplía con el perfecto y amoroso plan de redención. Bien, hay una declaración. El Evangelio de Marcos registra solo 3 declaraciones de Jesús después de, digamos, iniciada esta prueba. Pero nos vamos a concentrar en la última declaración que el Señor hace aquí. Esa declaración final, esas palabras de Jesús habladas allí en la cruz y registradas en Marcos y en el Evangelio de Mateo. Y son de gran importancia. Capítulo 15, vamos al versículo 34. Y a la hora 9, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis hermanos, con una intensa agonía, el Hijo de Dios experimentó lo que nunca antes había conocido, el abandono de su Padre. Esa separación, digamos que no fue en naturaleza o en esencia. Jesús seguía siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad. Más bien fue como una separación de la amorosa comunión que eternamente había conocido con el Padre, con el Padre. Este es el único lugar del relato del Evangelio en que Jesús se refiere a Dios
con un título diferente al de Padre. Siempre le había dicho Padre. Ese nombre repetido, Dios mío, expresa ese amor profundo y la añoranza por el Padre, mezclados con la agonía y el dolor de separarse de Él. Él ha abandonado a su Hijo, a quien Él ama. ¿Recuerdan cuando el Señor expresó allí, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Jesús dice, ¿por qué? Señor, ¿por qué me has abandonado? Dígame, ¿por qué tiene este Dios amoroso, todopoderoso, que abandonar a aquel que ama? ¿Por qué? En Isaías 53:10 nos responde a esa pregunta. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Qué significa esto? ¿Acaso agradó a Dios quebrantar a su Hijo? ¿Acaso agradó a Dios abandonarlo, hacerlo sufrir? Mis hermanos, hagámonos esta pregunta. ¿Por qué hizo Jesús esta declaración en la cruz? No sé si se han hecho esa pregunta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué los escritores del Evangelio le dan tal prominencia a esta declaración que aún la dejan en su idioma original? Si ellos realmente creen en Jesús como el Hijo de Dios, ¿por qué resaltan ellos esa declaración de abandono? Pensemos más bien que Jesús hace esa declaración por dos razones. Por un castigo repulsivo. El castigo repulsivo. Era un castigo horrible en el sentido físico, porque la crucifixión, mis hermanos saben que es una de las formas más horribles que se han inventado para ejecutar a una persona. Pero mucho más que eso, Jesús en la cruz estaba llevando el castigo de todos los pecados de las personas redimidas. Pensemos en eso. Él soportaba todo el dolor y el sufrimiento que tú y yo merecíamos. Ese castigo de estar condenados, pero a través de su muerte fuimos perdonados. Allí mismo en Isaías 53:6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Así que Dios el Padre carga en Dios el Hijo el castigo por todos los pecados de todos aquellos que somos salvados. Dos personas de la Trinidad que habían estado unidos por toda la eternidad en una divinidad, habían estado regocijándose y agradándose el uno al otro desde antes del principio de los tiempos, ahora son separados por el odio de Dios Padre hacia el pecado. Juan nos dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero ahora hay oscuridad temporal en Dios el Hijo
por estar separados. Mira lo que nos dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por tanto, Jesús es abandonado, es desamparado, y el dolor de ese castigo literalmente es intolerable. Nosotros estamos considerando asuntos, yo creo que están más allá de nuestra habilidad de comprender, ¿verdad? Pero ciertamente Jesús sentía una angustia espiritual tan profunda, mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. Y por esa razón, Él clama, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora otro aspecto y otra razón por la cual Jesús clama allí. Punto B. Él cita las Escrituras. Este punto es muy importante también. El Señor escoge sus palabras muy cuidadosamente. Él sabe que Dios es su Dios y Él sabe la respuesta de la pregunta, el por qué. Él está preguntando por qué, pero Él sabe cuál es la respuesta. Y allí en el Salmo 22 está la respuesta a ello. Y miremos lo que dice el Salmo 22, Antiguo Testamento, Salmo escrito por David. Comienza ese salmo como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús está citando las Escrituras allí en la cruz. Él está sufriendo horriblemente, pero Él cita las Escrituras. ¿Por qué? Porque Jesús está llamando la atención al hecho que todo está en el plan de Dios. Y quienes estaban allí conocían las Escrituras y conocían precisamente ese salmo. Todo se profetiza allí. Si leen el Salmo 22, mis hermanos, allí van a ver que hablan de lo que iba a suceder 1000 años después, la perforación de las manos y de los pies, apostaban el dinero, los soldados apostando la ropa del Señor, los huesos descoyuntados, está allí mencionado en el Salmo 22. 1000 años atrás, antes de la crucifixión. O sea que Dios pone a David a escribir un salmo que predice los detalles de ese acontecimiento. Es todo el plan de Dios. El plan de Dios, mis hermanos, es para su gloria. Por eso está allí. Y por eso Jesús en esos momentos recuerda lo que pasó, lo que escribió David hace 1000 años. Miremos los últimos versos de ese versículo, de ese Salmo 22. Allí del 27, vamos a leer, del 27 al 31. Dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aún aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad se servirá, esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia
a un pueblo por nacer, anunciarán que Él ha hecho esto. Así que ese sufrimiento, mis hermanos, es el énfasis del mensaje, ese castigo increíble tendrá como resultado, como dice allí, que todas las naciones adoren a Dios. Así que Jesús sufre de gran angustia cuando Él experimenta ese odio de Dios hacia el pecado, pero Él sabe que el propósito de todo esto, ese propósito en medio de su sufrimiento, Dios lo utilizará para la gloria de su nombre. Y vamos al punto número 3. Dios realiza 2 actos milagrosos de gran importancia. Actos milagrosos. Nuestra idea principal, por medio de su glorioso sacrificio en la cruz, el Señor cumplía con el perfecto y amoroso plan de redención. Aquí vemos en el texto que Marcos nos lleva y nos muestra 2 eventos, 2 milagros especiales, ¿sí? Primero, se produce una gran oscuridad. Marcos 15, 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. La Pascua, según los estudiosos e historiadores, dice que se celebraba en la época de primavera allí en Palestina. Entonces, como un dato, en esa época no había lluvias, no se veía el cielo nublado, todo lo contrario, era un cielo abierto, precioso. Estaba el sol, digamos, en todo su cenit, como dice por allí un himno, ¿no? Entonces el Señor dice que fue crucificado a la 3 hora, es decir, a las 9 de la mañana. ¿Sí? Comenzaron a contar a las 6 de la mañana, a la 3 hora, o sea, 9 de la mañana, fue crucificado. Entonces, a la hora sexta sería mediodía, cuando está el sol radiante. Allí la oscuridad, a esa hora, la oscuridad cubre la tierra. De repente, hermanos, pensemos en esto, recordando las últimas palabras que Jesús dice en su ministerio público. Y lo encontramos allí en Juan 12. Acompáñenme ya, Juan 12, 35 y 36. Dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará en ustedes. Caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. En estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó entre ellos. Jesús advirtió que aún por un poco de tiempo estaría la luz, una referencia a Él mismo como la luz del mundo entre ellos. Y Pablo describió a Cristo la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios que brilla en la oscuridad. Nuestra vida, mis hermanos, está y debe estar siempre en la luz de Cristo. Pero bueno, encontramos un segundo milagro. Punto B. El velo del templo se rasga en 2. Vamos allá, Marcos 15, 37 y 38. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró,
y el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. De arriba a abajo. Bueno, claramente esto es un gran milagro. Imagínense cómo puede de un momento a otro rasgarse el velo así de arriba a abajo. Pero decimos, bueno, ¿y Dios por qué hizo esto? ¿Qué significa esto que el velo en ese preciso momento se haya rasgado? Recuerden que el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese lugar que significa allí la morada de Dios, allí del resto del templo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, excepto el sumo sacerdote, y lo hacía una sola vez al año, después de seguir una serie de instrucciones estrictas para su purificación. Pero ahora ese velo se rompe, abriendo el camino a la misma presencia de Dios. Tenemos ese acceso directo a Dios. Y volviendo a la pregunta al principio, cuando decíamos que la crucifixión de Jesús fue la más grande injusticia que el mundo ha visto, estamos de acuerdo en ello, ¿verdad? Pero escuchen esto. Y esto es importante, mis hermanos. Hermosamente, también es el más grande despliegue de la justicia que el mundo ha visto. ¿Cómo así? El hecho de la muerte de Jesús, decimos que fue la más grande injusticia, pero al mismo tiempo es la más grande justicia. ¿Para quién? Para ti, para mí. Porque por su muerte hemos sido justificados. Todas esas cosas que mencionamos anteriormente cuando hablábamos del pecado exterior y del pecado interior que Jesús nunca tenía, pero nosotros sí. Después de eso, todas esas cosas que mencionamos son ciertas sobre nosotros, el pecado sobre nosotros, pero la muerte de Cristo salda la deuda de todos los pecados. Es el mayor y más grande acto de justicia. Dice Romanos 3:26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es el que justifica al que tiene fe en Jesús. O sea, mis hermanos, hemos visto allí la misericordia perfecta y al mismo tiempo justicia perfecta. Misericordia perfecta. Este cuadro, esta ilustración del velo rasgado, es la oferta de acceso ilimitado a Dios, a un perdón completo. No basado en nuestro propio mérito, sino en los méritos del que sufrió por nosotros, el Señor Jesús. Esto es una muestra impresionante, mis hermanos, de la maravillosa gracia de Dios. Pero también vemos esa justicia de Dios que es perfecta, porque Jesús clamó, sí, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya el reclamo de la justicia divina fue resuelto. Esto es una gran bendición para cada uno de nosotros. Entonces el hecho de que Cristo fue desamparado en la cruz
nosotros, si confiamos en Él, si creemos en Él, si nos arrepentimos, nunca seremos desamparados. Y hago estas preguntas finales. ¿Qué efectos produce en ti la contemplación de la cruz después de haber escuchado lo que hemos dicho en estos minutos? ¿Qué efectos produce en ti la contemplación de la cruz? ¿Cómo estamos respondiendo a la cruz de Cristo? ¿Cómo respondes tú en tu corazón, en tu vida? Nosotros vimos cómo respondieron los soldados, cómo respondieron los sacerdotes, los escribas. ¿Cómo respondes tú a la cruz? Mis hermanos, hemos sido llamados para glorificar a Dios. Ese fue el propósito por el cual murió Cristo en la cruz. ¿Cómo estamos contribuyendo a ese propósito? ¿Estamos usando los medios de gracia para crecer a la imagen de aquel que nos salvó? Nosotros nos estamos transformando a la semejanza de aquel que nos amó hasta el fin. Pensemos en ellos. ¿Cómo está nuestro amor y aprecio por Cristo? Y aprovechamos este tiempo de Semana Santa, pero no para pensarlo solamente hoy o en estos días, sino todos los días. ¿Cómo está nuestro amor y aprecio por Cristo? En todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras relaciones familiares, sociales. ¿Cómo reflejamos el amor de Cristo en nuestras vidas? Ahora, ¿cómo está nuestro aborrecimiento al pecado? Dios odia el pecado, tanto que descargó su ira sobre lo que más ama, a su Hijo. No debe haber nada más horrible para nosotros en esta vida que el pecado. No debe haber nada más despreciable en esta vida para nosotros que el pecado. Mis hermanos, las Escrituras nos enseñan una y otra vez que no amemos el mundo. No amemos el mundo, no seamos conformistas con tan poco. O sea, el mundo nos ofrece tan poco. No nos conformemos con los deleites pasajeros de este mundo. Hay un deleite que es más grande. Hay un deleite que es más profundo. Hay un deleite que es más duradero. No hay nada comparable al gozo de vivir en comunión con Dios, que nos amó, que nos ama y que nos amará hasta el fin. Mis hermanos, nuestra confianza no está en lo que podemos hacer. Nuestra confianza no está en lo que hemos hecho. Nuestra confianza está en lo que Cristo hizo. Él murió en la cruz por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Mis hermanos, demos gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Hoy es una preciosa oportunidad para reconocer la majestad de Cristo. Y espero que esta enseñanza del día de hoy toque sus corazones y de verdad salgamos de aquí con un cambio en nuestras vidas, con la imagen diferente del Cristo que tenemos, con un Cristo que sacrificó su vida por nosotros. Hermanos, demos gracias a Dios por el Señor Jesucristo, por su amor a nosotros y por su sacrificio glorioso en la cruz. Esa es la gran oportunidad hoy, mis hermanos, de reconocer la majestad de Cristo, para reconocer el aprecio
que sentimos por el sacrificio en la cruz. No es un rito, no es una ceremonia, es algo que debemos sentir en nuestros corazones. Hoy es una preciosa oportunidad para que el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Oh Padre maravilloso, te damos las gracias por las bendiciones que nos has impartido a través de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por el cuidado providencial sobre todos nosotros, de acuerdo a los propósitos de tu plan para nuestras vidas, Señor. Ruego tu gracia, Señor, para ver más claramente y para que nosotros todos como congregación veamos aquellas cosas que de pronto nos están impidiendo amarte, Señor, como debe ser. Señor, enséñanos cómo librarnos de las cosas malas, Señor, que nos atraen del mundo. Señor, queremos tener una relación limpia contigo, Señor. Ayúdanos a identificar cuáles son esas actitudes que podrían, de cierta manera, estar impidiendo seguir verdaderamente a Cristo. Y una vez que podamos identificar esas cosas, proceder a un cambio real. Te amamos, Señor, te bendecimos y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.